Señor, que nos quites todas las interrupciones, todas las distracciones, para que escuchemos atentamente ese mensaje especial que tú mandas para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Almita. Bueno, Oreb, buenas noches. Bueno, antes que nada quiero darle la gloria a Dios porque me está permitiendo nuevamente eh, predicar en este pueblo, en este grupo que ahora llamo casa. Ya antes había predicado, pero como invitada. Hoy pues ya desde la trinchera de servidora y la verdad es que contenta y gloria a Dios por darme la bendición pues de estar predicando aquí en esta nueva casa. Pero bueno, para continuar con el mensaje, mis queridos hermanos, quiero contarles de dónde se inspiró, ¿sí? Fíjense que yo a inicios de este año, como parte de las metas que me puse este año, fue conocer un poco más de la vida de los santos. Esto tiene un contexto también que viene desde el año pasado, no voy a entrar en detalles, quizá más adelante, pero eh, hay una santa que realmente me llamó muchísimo la atención. No solamente por toda la trayectoria y todo lo que Dios pudo hacer en su vida, sino por la humanidad en ella. Nosotros cuando quizás hablamos de los santos nos imaginamos que no tienen caídas, que quizás no tienen tristezas, que son infalibles, pero al contrario, son tan humanos como usted y como yo. Y eso es lo que realmente me llamó la atención de esta santa, que es Santa Teresa de Ávila. Ella, de hecho, se le llama la doctora de la iglesia por sus escritos, por su fuerza teológica en esos escritos, pero también esa humanidad que les menciono. Ella, dentro de esos escritos, tiene una que es muy famosa, que se llama Las Moradas. Los invito a que ustedes puedan en algún momento pues leer de ella, leer ese escrito, porque es de mucha profundidad espiritual, mucha vulnerabilidad de ella como ser humano y de cómo ella llegó a tocar esos momentos de su vida muy oscuros. Llegó a tener desiertos largos en su vida. Llegó a sentir la ausencia profunda del Señor. Pero en esa ausencia fue donde más se encontró con Dios. Fue en ese desierto donde más ella pudo alcanzarlo, pero ella también le permitió al Señor tocar su corazón. Y si usted, mi hermano, así como esta santa, gran santa, que tuvo noches oscuras, que vivió desiertos, así como usted y como yo que lo hemos vivido, ella también nos quiere decir, por medio de este mensaje que ha inspirado y de su vida, ¿verdad? Que hay esperanza y que si usted quiere saber cómo alcanzar esa esperanza a pesar de ese desierto, a pesar de esa noche oscura, hoy Dios le quiere dar un mensaje a su corazón y decirle cómo alcanzar esa esperanza, así como ella también lo hizo. Y el nombre de esta charla tiene como nombre Transformando mi desierto en el camino hacia la esperanza. Ese es el nombre de la charla, mis hermanos. Transformando mi desierto en el camino hacia la esperanza. Y para eso vamos a ir a Oseas, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Y dice la palabra de Dios: Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Ahí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío, en vez de llamarme Baal mío. Yo, el Señor, lo afirmo. Y quitaré de sus labios los nombres de los Baales.
y jamás volverán a mencionarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí Oseas, mis queridos hermanos, está en un contexto o está viviendo en un contexto muy, muy, muy lejano a lo que fue el éxodo y la salida del pueblo de Israel. Porque este contexto está dirigido o cuenta la realidad espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, que fue muchísimo después del éxodo. ¿Y qué pasaba con este pueblo, mis hermanos? Pues fíjense que ellos habían caído en la idolatría, habían caído en el pecado, habían caído, y esta palabra realmente es bien fuerte, en la infidelidad hacia Dios. Ellos se habían olvidado totalmente de ese milagro que el Señor había obrado, que era ese éxodo. Y ahí es donde el Señor ya les había mostrado ese amor hacia ellos. Pero ellos se olvidaron, empezaron a serle infiel. ¿Y por qué Oseas utiliza esa palabra o ese contexto de infidelidad hacia Dios? Es porque Dios ya había hecho un pacto con el pueblo de Israel, ya había hecho un compromiso, ya ellos se habían unido a Dios y a Dios había restaurado ese pueblo, pero ellos se olvidaron de ese pacto que ya habían hecho. ¿Y Dios qué está haciendo aquí en estos versículos? Pues básicamente, pues adelantándoles, voy a decir, un juicio severo al decirles que los iba a llevar nuevamente al desierto. Pero que saben, iba a ser necesario. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba restaurar nuevamente el corazón de su pueblo, el corazón de Israel, y recordarles nuevamente de esa promesa que ya les había hecho. Y es donde les dice, yo los voy a enamorar y los llevaré al desierto. Y miren, el Señor no es que al decirles los voy a enamorar, como a veces sucede, ¿verdad? Con esos novios que nos susurran al oído y tal vez no es verdad. No, el Señor en su carácter no quiere, así como los humanos, utilizar esa manipulación, sino que Él quiere realmente llamarlos en su deidad, en su amor, porque Dios es amor. Y ahí Él les está haciendo un llamado a dejar atrás lo que a ellos no les sirve, que es esa idolatría también a otros baales. Y por eso les dice, los voy a enamorar y los llevaré al desierto. Ahora, yo no puedo evitar hacerme una imagen de lo que es entrar a un desierto. Yo creo que si nos ponemos a pensar en ello, pudiéramos pensar que el desierto es un lugar quizá de muerte, ¿verdad? Un lugar donde vamos a encontrar, o más bien no vamos a encontrar nada. Vamos a encontrar de pronto silencio, un lugar árido, caliente, muy caliente, o sea, inhóspito, donde realmente no se puede vivir. Pero el Señor, o Dios, como es Dios, saben que Él no tiene la misma lógica humana, ¿verdad? Y por lo tanto, para Dios, este desierto más bien es un lugar de esperanza. Y de hecho, nosotros podemos verlo en la Biblia a través de otras vivencias u otros testimonios que vemos también. Y aquí voy a hablar de tres características que para la Biblia podemos hacer referencia hacia lo que significa el desierto. Y creo que el ejemplo más vivo que nosotros podemos ver de qué significa el desierto es cuando el mismo Jesús pasó ahí 40 días. ¿Qué pasó Jesús en el desierto? Pasó tentaciones, pasó una prueba fuerte donde él tuvo que estar expuesto a esas quizás imágenes que se nos vienen a la cabeza, ¿verdad? De qué es un desierto. Definitivamente, pues que fue un momento de prueba para Jesús,
donde vino el enemigo y quiso tentarlo y ofrecerle cielo y tierra, ¿verdad? Pero ¿qué hizo que Jesús realmente pudiera llevar esta prueba y liberarse de esas tentaciones? Fue la constante comunicación que él tuvo con el Padre a través de su espíritu, ¿verdad? Eso fue lo que realmente lo sostuvo a Jesús. Entonces, el desierto, que fue un lugar de prueba y también fue un lugar de tentación, no de muerte, pero sí de prueba. También el desierto puede ser un lugar de encuentro con Dios. Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en ese éxodo, el pueblo de Israel salió de Egipto, pasó por el desierto, fueron 40 años que estuvieron en condiciones no favorables, pero ¿para qué sirvió ese lugar de encuentro con Dios? Sirvió para su purificación, sirvió para que ellos pudieran formarse en carácter como pueblo escogido de Dios, y también les ayudó a prepararse para entrar a la tierra prometida. Para eso les ayudó ese lugar de encuentro con Dios, porque ahí entraron en intimidad con Él. Sí, fueron rebeldes, pero ahí conocieron el carácter de Dios. Y también el desierto puede ser, mis hermanos, un lugar de arrepentimiento y de conversión. A eso está llamando Dios por medio de Oseas al pueblo de Israel. Es decir, este desierto va a ser utilizado como un lugar donde Dios quiere despojarlos de esa idolatría, donde Oseas hace evidente también esa infidelidad en la cual ha caído el pueblo de Israel. Y Dios entonces, ¿qué hace? Utiliza este desierto como un lugar nuevamente para purificarlos y restaurar esa relación que ya se había roto con ellos, para restaurar ese pacto que ya había hecho con el pueblo de Israel, para restaurar ese compromiso. Ahora, ese desierto también, o en esta promesa que nos hace el Señor en la palabra, dice, luego le devolveré sus viñas y convertiré el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Esperanza, mis hermanos. Detrás de ese desierto hay esperanza. Y como les decía antes, en nuestra lógica humana, cualquiera diría, bueno, el desierto es un lugar de muerte. Yo no quiero entrar ahí. Yo ahí voy a encontrar desesperanza. Pero al contrario, para Dios es un lugar de volver a renovar, de encontrar nuevamente el amor de Él. Y fíjense, cuando yo leía el pasaje a profundidad, decía yo, qué bueno es el Señor, que Él no quiere abandonar a su pueblo y dejarlo nada más a su libre albedrío. Quiere rescatarlos, quiere volver a enamorarlo, quiere entregarles esa esperanza, quiere volver a renovar ese pacto. Y Dios, entonces, es cuando les promete regresarles esas viñas y que esa entrada al desierto realmente sea una puerta hacia la esperanza. El Valle de Acor, de hecho, era un lugar asociado con el pecado y con el juicio y también con la muerte. Pero vean cómo el Señor quiere transformarlo en un lugar de bendición. Y de hecho, en la palabra de Dios, en Romanos 8, se nos dice, Romanos 8, 24 a 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues, ¿cómo esperar lo que ya se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, lo aguardamos con perseverancia. O sea, tenemos algo que nos motiva, tenemos esa esperanza. Esa es la promesa del Señor. Así como Jesús, cuando pasó por el desierto, ¿por qué no sucumbió ante la tentación? ¿Por qué Él no se rindió, mis hermanos? Porque a través de la esperanza que Él
Dios le daba y también de la obediencia que tenía hacia el Padre, pues él pudo perseverar para esa misión redentora que él iba a tener con nosotros, con el mundo. Entonces, este es el ejemplo perfecto también de que la esperanza en Dios lo que hace es permitirnos, mis hermanos, resistir las pruebas de nuestra vida. Pero el Señor también nos está llamando a esa fidelidad, ¿verdad? Y como lo dice Oseas aquí en la palabra, hubo infidelidad por parte del pueblo de Israel. Porque Israel, ¿qué hizo? Buscar esa falsa seguridad y esa prosperidad a través de otros medios, que no era Dios. Aquí él subraya y dice que ya no van a buscar a otros Baales, es decir, a otros dioses. Lo que quiere es regresarlos nuevamente a Dios y que hay una fidelidad. Ese es el tema central del libro de Oseas, que el pueblo había sido infiel, que había buscado otros dioses, pero en estos pasajes, mis hermanos, Dios promete restaurar esa relación rota. Y la fidelidad, mis hermanos, es clave acá, porque primero es un pacto que ya había hecho el pueblo con Dios. Ya ellos habían dado su sí. Esto es, mis hermanos, como, por ejemplo, las personas que ya están casadas. Si ustedes hacen memoria, ustedes en el momento en el que ustedes decidieron decirle sí a su esposo y a su esposa, ¿qué prometieron? Prometieron amor, prometieron estar en las buenas y en las malas, prometieron fidelidad. ¿Qué más prometieron? Respeto, ese apoyo, ese compromiso. Entonces es lo mismo, solo que es con Dios. E inclusive cuando usted hace esa promesa con su esposo o su esposa, también la está haciendo con el Señor, mi hermano. Y en los escritos de Santa Teresa, ella explica sobre la fidelidad. Fíjense, y es siempre en las moradas. Y dice Santa Teresa que el amor de Dios es como es un amor constante y que Él nunca se aparta del alma, sino que siempre está disponible, esperando la vuelta del ser humano. El alma, en su fragilidad, puede ser infiel, pero Dios permanece fiel en todo momento, mi hermano. Tiene que saber eso, que Dios siempre está ahí esperándonos. Ahora pensemos que ahora, bueno, estamos en tiempo de cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo en el que nosotros podemos también, así como Jesús lo hizo, previo a su ministerio, previo a la pasión, recorrer ese desierto. Y pensemos en los desiertos que nosotros podemos estar viviendo hoy en nuestras vidas, mis hermanos. Bien lo decía en las profecías, ¿verdad? Que ponemos nuestra mirada en otros lugares que no son Dios, que pensamos que la felicidad la vamos a encontrar buscando a otros Baales. Eso es lo que nos quiere decir el Señor hoy. Y ese desierto que usted está pasando, quizás esperando que la felicidad va a llegar, sí, mi hermano, va a llegar, pero va a llegar con Dios, con Él, mi hermano. Ahora, ¿cómo ve usted ese desierto? ¿Qué está pasando? O si no o si lo pasó en algún momento, reflexione también. ¿Cómo lo vimos en ese entonces o cómo lo estoy viendo? ¿Como un lugar de muerte o como un lugar de esperanza? Y a veces también, mis hermanos, puede pasar que yo no he vivido todavía un desierto y que pensamos que en ningún momento eso me va a pasar a mí. Pero le puedo decir por experiencia propia, porque me pasó a mí,
que cuando caemos en esos desiertos y son tan profundos y tan prolongados, realmente es tan oscuro, ¿verdad? Bueno, Santa Teresa de Ávila, como les decía al inicio, lo vivió y que fue lo que me encanta de la vida de ella, del testimonio de ella, que a pesar de su santidad, bueno, que más bien en su santidad, ella experimentó todo lo que yo misma experimenté en algún momento, esa desolación, esa soledad o esa a veces oscuridad del alma que es tan profunda que no sabemos inclusive cómo salir de ahí. Pero la desolación, o más bien, este desierto tiene un propósito. Y de hecho, Santa Teresa de Ávila, en sus escritos, ella explica que aunque la sensación de abandono y sequedad puede ser angustiante, también es una prueba para purificar el alma. Y es en esos momentos, mis hermanos, donde la ausencia de Dios, ella aprendió a lo siguiente. Primero aprendió a despegarse de sus emociones y también aprendió a despegarse de sus deseos más humanos. ¿Y en qué se enfocó ella? Se enfocó solamente en vivir la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa el aprender a vivir en ese desierto, a vivir en medio de esa prueba bajo la voluntad de Dios. Solamente escuchar y entender que esa es la voluntad de Él. Si lo ha permitido es porque es la voluntad de Él. Ahora, ¿qué desierto puede ser este? De pronto puede ser una enfermedad. Y sí, vamos a pedir al Señor sanidad. Vamos a pedir al Señor que toque las manos de esos doctores. Que pueda yo realmente pasar ese desierto. Y vamos a pedir que sea lo más pronto posible. Pero a veces, o más bien, bueno, a veces puede ser rápido o a veces pueden ser años, así como lo vivió el pueblo de Israel, que fueron años. Pero ¿en qué nos pide el Señor enfocarnos? Así como nos recomienda, ¿verdad? La Santa Teresa de Ávila, es abandonarnos a la voluntad del Señor y entender esos propósitos. Ok, tengo esta enfermedad, pero realmente estoy buscando ser testimonios a través de esta enfermedad, donde yo pueda realmente ser valiente en el espíritu, ser firme en el espíritu, ser también ese reflejo de Dios para esas personas que de pronto están cuidando hoy de mí. Fíjense que hubo un caso de una niña salvadoreña, no sé si habrán escuchado de ella, porque sonó bastante el año pasado. Yo no la conozco a ella, pero vi en redes. Tatiana Guevara. Ella tuvo la enfermedad de leucemia. Lastimosamente, pues ella falleció, pero en todo su proceso, y yo realmente la seguí desde el día uno porque se hizo bien famosa, empezó a pedir ayuda económica, pero lo que más me llamó la atención es cómo ella, mediante su testimonio, fue también dando testimonio de conversión de otras personas. Ella llegó al hospital y estuvo ahí interna por varios días. Y ella llegó a contar que ahí empezó a hacer cadenas de oración, lectura de la palabra, alabanzas. Y habían personas que nunca habían tocado la Biblia. Y ella llegó a hacer luz a ese lugar. Llegó realmente a transformar y a darles esperanza también a esas personas que estaban pasando por un desierto. Ella, pues, que Dios la tenga en su gloria. Ya luego la familia, pues, hablando de su testimonio, pudo seguir hablando de esas conversiones que llegaron a darse a través del testimonio de ella. Nuevamente, yo no la conocí, pero sí
Realmente me impactó el testimonio de ella y de cómo ella, a través de la enfermedad, que nosotros en nuestra humanidad pudiéramos decir, bueno, falleció. Sí, falleció y se fue el cuerpo, pero su alma y todo lo que ella dejó acá fue para la gloria de Dios. Si pensamos también en nuestras heridas, o sea, en esa sanación interior, y que a veces esos desiertos de sanación pueden ser larguísimos. Y yo pienso que sí, porque todos los días vamos sanando algo. Y esa es una carrera que puede durar hasta el día en que nos muramos. Por lo tanto, también puede ser un desierto de esa sanación interior. Pero el tema es, ¿dónde estoy enfocando yo esa sanación? Si es solamente para mi propio bien, ¿verdad? Pensemos, todas esas heridas que llevamos en el corazón, que hemos pedido al Señor que nos sane. Pero esto es para solamente quedármelo yo o para realmente aprender a amar más y amar mejor a mi prójimo. Porque de esa herida, a veces inconscientemente podemos herir a otros. Pero a medida nosotros permitimos que el Señor, en ese desierto en el que va sanando, le permitimos que nos enamore, que nos lleve ahí y que nos transforme, que realmente sea también para poder darnos a los demás, para buscar también esa felicidad dándonos a los demás y perdonando para amar más. Y fíjese que preparando esta prédica, el Señor me regaló un momento bien breve con mi papá, súper breve, platicando de la prédica. Y me decía, ¿y de qué se trata, verdad? Y lo hablaba del desierto. Eh, y, y ahí el Señor, rapidito, me habló y me pudo decir, tenés que seguir sanando esto, tenés que seguir entregando esto. Pero en la misma plática salió el yo poder hablar con mi papá y decirle, basado en mis heridas, también que el Señor quería sanar sus heridas. Y le hice una pregunta, y papá, si usted pudiera entregarle hoy, tiene a Jesús enfrente y tiene algo que viene cargando de mucho tiempo, y Jesús le dijera, entrégamelo, ¿qué fuera eso? Y lo mismo le pregunto a usted. ¿Qué es eso que el Señor quiere que usted le entregue? Y en ese desierto es que el Señor le va a revelar también. Y si Él le pregunta ahí en esa intimidad, ¿qué le diría hoy? Y un ejemplo también de entrega hacia los demás y de que en ese desierto también podemos, o más bien está diseñado también para un bien mayor, nuevamente es el ejemplo de Jesús. Que él se fue a vivir al desierto, tuvo que atravesar esos 40 días de tentaciones y de pruebas, y que ahí mismo el enemigo estaba susurrándole al oído y diciéndole que había un camino más corto para poder salir de ese desierto. Ahí el enemigo dándole una falsa esperanza también. Y eso nos puede pasar a nosotros, porque el enemigo no va a descansar. Inclusive en ese desierto donde estamos nosotros, en esa intimidad con el Señor, el demonio va a tratar, o el enemigo va a tratar de arrebatarnos la bendición y de darnos ese ticket rápido, ¿verdad? Para salir de ahí. Y nosotros en la desesperación, si no escuchamos atentamente al Señor y si no vivimos bajo esa voluntad, podemos caer. A mí, mi pastora siempre me dice cada vez que yo voy a tomar una decisión, y que a veces las he tomado en prisa, pero ella siempre me lo dice, prisa solo el enemigo. Solo el enemigo es el único que tiene prisa. Y el Señor sabe el tiempo y el momento.
el principio y el fin de ese desierto que usted va a pasar o está pasando. ¿Y cuál es ese camino más rápido que el enemigo nos ofrece? A veces puede ser, eh, o más bien, por lo general es un camino que nos lleva hacia el pecado. Es un camino que me va a separar de Dios. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que usted está buscando fuera de Dios? ¿Qué es ese camino, mi hermano, que usted hoy está decidiendo seguir y que no le permite escuchar la voz de amor de Dios en ese silencio? Pregúntese, porque el enemigo siempre le va a poner en bandeja de plata esos caminos rápidos. También puede ser el yo evitar vivir realmente ante la voluntad del Señor mi desierto y prefiero mejor aferrarme a eso que no me deja avanzar. ¿Qué puede ser? Resentimiento, tal vez, hacia mis padres por heridas del pasado, por alguna situación que yo esté viviendo en este momento con mi esposo, con mi esposa, donde nos hemos faltado el respeto, donde ha habido falta de amor, donde han habido ofensas y eso ha hecho que yo tenga una herida. ¿Quiero aferrarme todavía a eso? ¿O quiero dejar que la esperanza llegue a mi vida y poder realmente cruzar el desierto con el Señor? Que ciertamente no va a ser fácil, mi hermano, pero el Señor quiere recorrerlo con usted. Quiere darle esa salida, no necesariamente rápida, pero sí la salida hacia esa esperanza. Y Santa Teresa de Ávila decía también, porque si el alma no perdona a los que le ofenden, su alma no puede recibir la paz que Dios quiere darle. Y escuchen esto, el perdón se convierte en una llave que abre el corazón y permite la acción divina en el interior del alma. Eso hace cuando nosotros decidimos, eso hace Dios cuando nosotros decidimos soltar, hermanos. Permite la acción divina en nuestra alma. Fíjense que yo el año pasado, bueno, realmente fue un gran desierto para mí. Yo en el 2023 salí de un trabajo que pedí muchísimo al Señor. Este trabajo yo lo empecé en 2020 y en 2023 yo lo perdí, a mí me despidieron. Y en ese momento que a mí me despiden, uno de mis miedos más grandes era regresar a Honduras. Yo actualmente estoy en Honduras, viví por 15 años en El Salvador. Y había algo que yo le decía al Señor, Señor, por favor, Señor, yo no quiero regresar a Honduras. Permitime, Señor, seguir acá, en El Salvador. Claro, yo con mi comunidad, ¿verdad? Con Caná en ese entonces, que fue mi sostén. Yo le pedía tanto, de verdad, Señor, eso. Tenía tanto miedo de que eso sucediera. Bueno, a los 2 meses de haber perdido mi trabajo, Dios pues estuvo bien darme otro trabajo. Ahora, en ese nuevo lugar me enfrenté, no les puedo explicar, a tantos desafíos, porque era un trabajo que yo no tenía experiencia en eso. Yo he estado siempre en la parte de logística, cadena de suministro, y pasé a la parte financiera, que si bien es cierto, eran números siempre, pero era totalmente distinto. Y eso hizo que yo empezara nuevamente, si ya venía yo todavía un poco lastimada de mi trabajo anterior, todavía hundirme mucho más. Llegué pues a estar en depresión el año antepasado y parte del año pasado, una depresión profunda, profunda, mis hermanos.
tuve acompañamiento mucho espiritual, así como también pues ayuda también del padre Carlos Manuel. Él me acompañó muchísimo. Y, y realmente cuando conocí de esta Santa Teresa de Ávila, y cómo ella explicaba esos momentos de oscuridad y de desierto, donde quizás se escuche, bueno, es un trabajo, hay que hacerle frente, sí, pero era una profundidad de tristeza que no les puedo explicar y que yo realmente no hallaba respuesta de por qué de esa tristeza. Claro, tenía que ver con que yo dudaba también bastante de mis capacidades para poder hacer mi nuevo trabajo. Pero también se unieron situaciones dentro de ese trabajo que yo dudaba y dudaba más y dudaba de los talentos que el Señor a mí me había dado. Eh, y pues fue así como yo fui un día a la vez, un día a la vez, con todo este acompañamiento, pero hubo un momento donde Dios solo me dijo, es que somos tú y yo, solo somos tú y yo. Y a veces va a pasar eso en nuestros desiertos, que vamos caminando y a veces queremos escuchar la voz de Dios y Él está solo en silencio, pero sabemos que Él está ahí. Yo podía sentir su presencia en todo momento, no necesariamente su voz en mi corazón, pero yo sabía que el Señor estaba ahí a la par mía siempre. Y bueno, pasó, voy a decir, ese tormento en el trabajo. Y a eso lo que yo más le temía, pues se hizo una realidad, que era regresar a Honduras. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿para qué? ¿Y por qué de todo esto que había pasado, el perder mi trabajo, entrar a este nuevo trabajo, donde entré en ese desierto espiritual, a esa lucha espiritual? ¿Y por qué ahora esta oportunidad? Y en Honduras. Y el Señor fue bien firme en decirme, hija mía, lo he permitido porque quiero que me conozcas más. Me ames a mí y te fijes solo en mí, porque yo he sido quien te ha cuidado todo este tiempo. Fíjense que yo en ese trabajo era a base de comisiones y en este camino pues yo pude emprender un negocio. Realmente vi la mano de Dios en todo, porque cuando yo no percibía mi salario completo por las comisiones, siempre a través de ese emprendimiento, Dios me llevaba clientes. Increíble. Y bueno, me trae entonces para acá y me confirma que Él lo que quiere es seguir sanando mi corazón. Y que a través de ese desierto Él me estaba revelando la razón de esa sanación. Entonces, le doy la gloria a Dios porque me ha permitido regresar nuevamente a, a lo que yo hacía antes. Me ha permitido pues regresar acá a Honduras y era más el susto de lo que yo pensaba y estoy realmente a la expectativa de eso que Dios va a seguir transformando en mi vida, porque Él me ha dado esa esperanza, me ha prometido esa sanación y me enamoró realmente en ese desierto. Así que, mi hermano, el Señor lo que hoy quiere decirle a usted es que ponga su mirada en Él, que así como el pueblo de Israel, si hemos caído en esa separación, si hemos caído en esa infidelidad, el Señor hoy quiere venir a restaurar esa relación por medio de la esperanza. Y que de pronto lo va a llevar a ese desierto, pero es para su bien. Ahora, ¿qué quiere que el Señor hagamos para que podamos vivir en este desierto y eventualmente salir de él y encontrar esperanza? Primero, vivir día a día, bajo la voluntad de Dios. Entender que esta situación es la voluntad de Dios. Segundo, que así como Santa Teresa, buscar de Dios en esa oración profunda.
Y pida sobre todo paciencia, paciencia, mi hermano. Y tercero, reconocer mi infidelidad a Dios y reconciliarme, buscar nuevamente ese pacto con Él para vivir en su amor. ¿Y cómo? Por medio del sacramento de la reconciliación, mi hermano. Búsquelo, búsquelo porque ahí encontrará esa esperanza. Ahora les pido que me acompañen en oración para poder sellar este momento que el Señor nos ha regalado este mensaje y podamos entregarle realmente nuestro desierto y podamos entregar cualquier cosa que nos esté apartando de Él. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Mi Señor, te pido fuerzas, mi Señor, para poder caminar en este desierto, donde esa incertidumbre, Padre, apodera de mí, donde el cansancio me rodea. Señor, yo te pido que puedas guiarme con tu luz y que aunque el camino sea difícil, ayúdame a confiar en ti, en tu presencia y en tu amor, mi Señor. Renueva mi fe, renueva mi esperanza, Padre, y hazme sentir tu cercanía en cada paso que yo doy, en cada paso de fe. Sé mi refugio, sé mi fortaleza, Padre, y transforma este desierto en un lugar de encuentro contigo, en un lugar donde yo pueda encontrar esas palabras de esperanza. A ti te entrego mis caminos, a ti te entrego todo. Gracias, mi Señor. Bendito y alabado sea. Bueno, buenas noches. Gracias, Larry, por esa